Recording is on. Yeah. Ya se escuchó. Sí. Bien, entonces empezamos. Bueno, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país. Y esta noche vamos a hablar con Giovanni Rodríguez desde Honduras. Aquí en Francia son las 9 de la noche. Allá son la 1 La de la 1 de tarde, la ¿no? tarde, sí. Sí. Bien. Y bueno, hablamos con Giovanni, escritor hondureño, estaba diciendo, y lo enseño aquí. Se publicó un cuento en esta antología bilingüe que publicó Latinoir en el 2018. Si bien recuerdo, es de la colección Centroamérica Cuenta, que publicó varias veces Latinoir. Son cuentos en edición bilingüe de autores de los 6 países de América Central. Y tal vez Jacques pueda decirnos un poquito más de esta colección antes de ver más la parte de Giovanni. Pues esto empieza con una invitación que recibí de la Embajada de Francia en 2014 para participar en el primer encuentro que hizo Sergio Ramírez, que no estuvo en Managua, pero en Granada, al mismo tiempo que el Festival de Poesía, es una cosa impresionante, y una feria del libro. Y se me ocurrió proponer a Sergio que pues haga una selección de un autor de cada país, de los 6 países del Istmo, y que cada autora me envíen 3 textos. Yo iba a escoger uno de los 3 y lo íbamos a publicar, traduciéndolo y publicándolo bilingüe. Pues empezó desde el inicio entonces, y cada año hemos pues renovado, seguido, más bien, hemos seguido a esa publicación con la selección que hace Sergio, y a partir de la 4ª edición hemos añadido una especie de, ¿cómo decir?, de texto un poco mayor, de texto un poco como fondo, no sé, no sabía decir, así es, desde con un autor, digamos, muy representativo, muy brillante, muy de la literatura centroamericana. Y empezamos con un cuento de Ernesto Cardenal, que es el único cuento que escribió Ernesto Cardenal, y luego seguimos con otros escritores así, Roberto Castillo, Roberto Castillo de Honduras, Sergio Roberto Castillo Ramírez. de Honduras, Sergio Ramírez, por supuesto, y bueno, y hemos seguido hasta este año. Cada vez que se ha celebrado el encuentro, hemos hecho una edición, y este año no lo hemos hecho porque no hubo encuentro, pero hemos hecho una antología como homenaje a una revista de cuentos, revista cultural de Managua, que se llama Carátula de Cuentos, y que cada año premia un cuentista, un joven cuentista, en un concurso. Entonces, como hemos tenido 4 de los ganadores desde que existe, desde 2013, si no me equivoco, pues añadimos los que no estaban. El primero, que era Echeverría de Guatemala, y los nuevos de este año. Entonces, pero esa edición todavía no la tenemos en papel, la tenemos única y exclusivamente en EPUB. Ya. Muy bien, gracias. Por mi parte, yo justamente a través de esta colección conocí a Giovanni Rodríguez cuando traduje un texto suyo, el que aparece aquí, Amigos Íntimos, que compartí con las invitaciones a esta charla.
compartí en ambos idiomas, si bien me acuerdo. Y me interesó este autor y a partir de esta traducción, porque antes no lo conocía, y entonces quise saber un poquito más de sus escritos, de los escritos de Giovanni, y fue así como buscando en las redes, porque la literatura hondureña no llega muy fácilmente a Europa, Ni a y ningún lado. así... Bueno, fue así como primero llegué a conocer, fue el primer libro, la primera novela de Giovanni que pude leer después de traducir el cuento, Ficción hereje para lectores castos. Esto fue la primera que logré conseguir. Y después un par de colecciones de cuentos estas son los mismos textos con dos ediciones diferentes. Sí. Es el mismo libro con dos ediciones diferentes. Y bueno, a mí me llamó bastante la atención la ficción hereje para lectores castos y me llamó tanto la atención que cuando decidí experimentar con una colección de libros publicados aquí en Francia, pero en su versión original en español, me pareció interesante incluirla y aquí está. Entonces, aquí también tenemos dos ediciones del mismo libro. Esta es la edición hecha aquí, la colección Les Lettres de Montrapiche con Latinoir, que también la distribuye. Y quiero hablar un poquito de este libro porque es de los pocos que yo sepa, de los pocos libros que tratan de un tema y denuncian el tema de la desastrosa influencia cada vez peor de las sectas evangélicas en este caso en América Central, pero es un problema que se puede ver en todo el continente, además de Estados Unidos también. En África también están causando mucho daño estas sectas evangélicas. Y en Brasil ni hablar con el peso, la influencia económica y política que tienen. Y recuerdo un par de libros que aluden a estos problemas. Uno que leí que es del escritor uruguayo Martín Lasalt, que se llama La entrada al paraíso, que habla también de este tema, también de la lucha de influencias entre evangélicos y testigos de Jehová en los barrios populares de Montevideo. Alude un poco a esto también Pedro Mayral en La Uruguaya, pero de una manera un poquito anecdótica, no es el centro de la novela. O bueno, el tema sale de vez en cuando en otros libros, pero aquí es un tema central. Sí, el tema sale también en El País de las Mujeres de Gioconda Belli, el tema de los evangélicos y de su manera de hablar lenguas que no existen y otras cosas, bien. Pero realmente aquí es el tema central del libro. Y este libro me gustó por el carácter así satírico, humorístico, un espíritu un poquito a la Voltaire, porque es un libro breve, como pueden ver, tiene apenas unas 100 páginas, y tiene algo de cuento filosófico también, porque a través de 4 protagonistas, los herejes del título, los sigue uno por uno y nos cuenta la evolución del pensamiento de cada uno y cómo cada uno de ellos, por distintos caminos, llega a esta forma de herejía, ¿no? Y al final, como estos 3 protagonistas llegan a encontrarse, a conocerse, después de recorridos distintos,
y a concertarse en una operación que quiere ser una broma, que quiere ser una provocación en el rapto de un pastor evangélico especialmente detestable. Y la broma termina un poquito mal. Te dejo explicar un poco más, Giovanni. Pues no querría explicar de qué va toda la novela, pero sí un poco las motivaciones para escribirla, Sí, que tienen que ver sobre todo con lo que vos mencionaste al principio, que esa influencia que tienen sobre estos países subdesarrollados, ese pensamiento mágico religioso, todas esas costumbres derivadas de las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, que en países como Honduras llegan a tener una influencia increíble. O sea, hoy por hoy en Honduras, grandes iglesias evangélicas están asociadas con el gobierno para blanquear la corrupción, para hacer pasar por lindo lo que a todas luces es horrendo, ¿no? Entonces, reciben estas iglesias beneficios económicos directos del gobierno y a cambio de estar defendiendo al gobierno. Entonces, es tal el nivel que tienen de influencia en la sociedad que prácticamente rigen lo que sucede en este país, ¿no? Entonces, a mí esto me ha chocado siempre. Y como yo siempre he sido de los que escribe, siempre que el tema me empuja a hacerlo, yo en algún momento llego a escribir sobre eso. Y por eso es que muchos de los textos que he escrito tienen ese tono casi vengativo, digo yo, porque para mí escribir ficción de alguna manera también sirve como una especie de terapia contra esta sociedad horrible en la que uno suele vivir en estos países. Y de alguna manera uno exorciza esos demonios, ¿no? Esa ganas de gritar eh, que no puede expresar o manifestar en cualquier circunstancia, ¿no? Aunque no vivamos en una dictadura plenamente establecida, prácticamente estos son países con una forma dictatorial de regirse, ¿sí? Entonces, son países en los que si no te censura una ley, te censura el vecino, que es totalmente contrario a, lo que, a la idea de poder expresarse libremente. Entonces, aquí el pensamiento hegemónico pasa mucho por el derivado de la cuestión religiosa. Y la cuestión religiosa siempre está emparentada con la cuestión gubernamental. Entonces, es asombroso cómo funciona esto en estas sociedades. Entonces, la novela trata de ir a la contra de eso. En primer lugar, aquí tenemos una expresión que es pelarle la cara a las cosas, como descubrir la cara real de las cosas que no siempre suele mostrarse públicamente. Entonces la novela trata de 4 personajes que intentan eso constantemente, ¿no? Pelarle la cara a la gente, pelarle la cara a la sociedad, mostrar lo que no todo el mundo está diciendo y además hacerlo con eso que yo llamo esas ganas de joder, esas ganas de estar siempre provocando, porque los personajes son provocadores y creo que eso es algo muy mío, ¿no? Está en mi forma de ser, soy un tipo muy provocador, casi siempre que pongo cosas en Twitter o en Facebook, la mitad de lo que digo estoy diciéndolo para provocar, para ver cómo reacciona la gente, aunque en realidad no lo piense de esa manera, pero sí me encanta ver las reacciones de la gente. Entonces, y en ficción, cuando escribo ficción, yo no concibo otra forma de escribir ficción que no sea intentando mostrar cosas que no hayan sido mostradas antes. Yo creo que yo la ficción al menos la utilizo también como un vehículo de provocación, ¿sí? Y esta novela con estos personajes que se proponen secuestrar a un pastor evangélico importante del país, pues lo que hacen es presentar una situación extraordinaria, insólita, que en ningún momento se le cruzaría a nadie por la cabeza, ¿verdad? Pero que en la ficción sí es posible hacerlo. Entonces, al intentar esto, obviamente lo que se pone en juego ahí es una idea mía de cómo sería enfrentar a esta gente, pelarles la cara, evidenciar sus mañas, sus costumbres, sus prácticas, para que eso permita reflexionar de alguna manera al resto, ¿no?
mucha gente que no siempre tiene la capacidad de reflexionar por su cuenta y siempre se rige por lo que piensa antes el pastor evangélico por él. Sí. Eso un poco era la intención de la novela. Sí, sí, es importante el tema del blanqueamiento porque que vincula a estas iglesias con la corrupción y con todos los tráficos, porque como pueden recibir donaciones, el diezmo, como dicen ellos, así lo pueden recibir sin ningún control y en efectivo, es que son lavadoras perfectas para Son cualquier grandes dinero, empresas, sí, definitivamente. para cualquier dinero sucio. A mí me llama la atención que parece que en toda Latinoamérica, y no solamente, pero este es el tema de hoy, lo que más creció en los últimos 40 años y paralelamente fueron los carteles, los narcos y las iglesias evangélicas. Sí, sí. Y uno se pregunta si podría haber alguna correlación entre las dos cosas, ¿no? Sí, de hecho yo siempre le hago la pregunta a la gente. ¿A usted no les parece extraño? Les digo que en este país tengamos tanta gente religiosa, tantas iglesias. Aquí tenemos una iglesia, en mi pueblo, por ejemplo. La casa de mis papás está situada entre 4 iglesias. Y a determinada hora de la tarde, las 4 compiten en ruido, porque tienen bandas musicales, monocordes, ¿verdad? Pero están todas simultáneamente funcionando y alabando a Dios, etcétera, lo que sea, que aquello es invasivo. Entonces, para mí es insoportable ir a mi pueblo y estar a las 6 de la tarde en casa de mis papás, por eso. Y eso sucede en la mayoría de los pueblos, pero también en las ciudades. Y entonces hay tantas iglesias acá, tantas reuniones religiosas, que cualquiera pensaría que este país es un país encaminado hacia el bien, hacia el bienestar, hacia la justicia. Pero es todo lo contrario. Este país, la religión crece inversamente proporcional a la justicia, a la bondad, al bienestar de la población. Entonces la religión es más bien una relación directamente proporcional con la corrupción, con la violencia, con la muerte, con todos los males posibles. Entonces, alguna relación directa debe haber ahí. Sí, sí, sí. Y volviendo a un tema también otra cosa que dijiste de tu carácter provocativo en tus escritos, también en las redes sociales, que yo te sigo bastante regularmente en Facebook. Es verdad que tú tienes este carácter provocativo y también burlón, lo haces muchas veces en clave de humor, pero la cosa es seria. Y ahí vuelvo a preguntarte una cosa que te pregunté alguna vez. Es el tema de la relación entre el riesgo, la denuncia, el riesgo, la manera de denunciar, si se hace en la prensa o en la ficción, o si la ficción es una manera más segura porque a lo mejor los poderes que se podrían sentir así denunciados no le prestan mucha atención a la ficción o no saben leer lo que hay entre las líneas. Y eso lo digo porque cruzo esta lectura de ficción hereje con otro libro tuyo que leí hace pocos días, que es Los días y los muertos, que también habla de violencia, de corrupción, de impunidad, que es una palabra clave, me parece, en lo que denuncias, pero desde el punto de vista de un periodista que en algún momento, por un comentario que se le chispoteó, como diría, en un artículo de prensa, empieza a tener muchos problemas, aunque no fue intencional, pero escribió en una nota algo que a algunos no les gustó y empieza a encontrarse en un engranaje de peligro, de amenaza. Y tú piensas que hay una diferencia de situación y este periodista en la novela también se quiere dedicar después a la literatura y entonces me pregunto si hay una diferencia entre el estatuto de escritor, autor de ficción, aunque hable de cosas reales,
y el de periodista, que está más tal vez en primera línea en cuanto a riesgo y amenazas. Sí, definitivamente hay una exposición más clara de un periodista, ¿no? Cuando trata de hablar de cosas que atañen a la población en general. Pero, porque el periodista es más leído que el escritor. Un periodista aparece públicamente todos los días frente a las cámaras o en las páginas de los periódicos. Pero lo que sucede, creo yo, no es tanto, digamos, yo no es que utilice la ficción porque piense que eso es menos peligroso. No, de hecho, utilizo la ficción porque la ficción es lo mío, ¿no? A eso me dedico, no soy un hombre de letras ante todo, ¿no? Pero tampoco, sí, estoy de acuerdo en que la ficción en este país no incide en absoluto en los que están siendo o los que podrían ser objeto de una denuncia, ¿ah? O de una provocación de mi parte. O sea, el presidente de la República o la gente del gobierno, nosotros utilizamos una expresión también para eso, para decir que no les importa. Nosotros decimos a ellos les sopla lo que digamos o lo que hagamos. O sea, no les importa para nada, ni siquiera se enteran o viven con los ojos vendados, viven en su mundo. De hecho, hay mucha gente en este país que cree que este país es hermoso, que estamos yendo hacia el desarrollo. De hecho, hay campañas del gobierno para hablar de una vida mejor, cuando aquí cada vez vamos rumbo a peor, ¿no? Entonces, ellos viven en un mundo muy particular. De hecho, utilizamos también una expresión a partir de algo que dijera el actual, entre comillas, presidente, porque es un presidente fraudulento, ¿no? Cuando, entre comillas, ganó las elecciones anteriores y tomó posesión de su cargo, dijo por error, envió un saludo a los de la Honduras que están allá, a los de la Honduras de allá, dijo. Y después se refirió a la Honduras de acá. O sea, eso es una estupidez absoluta, ¿no? Entonces, a partir de entonces hacemos la broma nosotros de que ellos, los políticos y los que se benefician de esto, viven en una Honduras y nosotros, el resto, vivimos en otra Honduras, la Honduras de acá y la Honduras de allá. Entonces, en esa Honduras de allá no cabe la ficción, ni cabe el peligro de que un escritor de ficción vaya a ser objeto de amenazas o que su vida corra peligro por algo que escribe en una novela o en un cuento, porque ellos no van a leer eso. A Roberto Sosa una vez le preguntaron, cuando Roberto Sosa fue uno de nuestros grandes poetas, ¿no? Le preguntaron que si no le daba miedo la publicación de un libro suyo titulado Secreto Militar, en donde en clave de poesía, en verso, él denunciaba cosas que sucedían sobre todo en la década de los 80 en Honduras, que fue la década perdida nuestra, con muchas desapariciones forzadas, etc. Entonces él dijo, no me preocupa, dice, porque total, los militares no leen, dice. Bueno, y le replicó a alguien, pero sí, pero también hay que considerar la cuestión de la inteligencia militar, que ellos tienen controlado mucho. Bueno, hablar de inteligencia militar es un contrasentido, dijo él. Él era muy rápido para responder ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y en Honduras así es, prácticamente. Entonces, ahora, respecto a lo que se pueda poner en Twitter o en Facebook, eso sí tiene mayor visibilidad, porque hay más gente que lo ve, que lo lee, ¿sí? Sin embargo, somos tantos los que estamos haciendo eso en Honduras, que el hecho de que yo lo haga ahora, eso se diluye en medio de lo que dicen 6 millones más de hondureños en Twitter o Facebook, ¿sí? Porque somos la gran mayoría diciendo lo mismo, denunciando lo mismo. Y un rasgo del hondureño, y yo creo que este sí es un rasgo muy, muy hondureño, es que nosotros podemos, y me disculpan la expresión, utilizamos nosotros aquí la palabra mierda para todos, ¿sí? Es un comodín para referirnos a cualquier cosa. Entonces nosotros podemos estar comiendo mierda, pero siempre nos estamos riendo. O sea, nosotros incluso somos capaces de reírnos de nuestra tragedia. Nosotros estamos ahogándonos y nos estamos riendo e incluso haciendo chiste de nuestras circunstancias. Es típico en los velorios, es decir, cuando están velando el cadáver de una persona, la ceremonia esta que se hace antes de ir al cementerio, es típico en nuestros pueblos que la gente se reúna en la noche previa a celebrar, a tomar, a departir, a contar chistes. Es normal. No se considera una ofensa hacia la familia del fallecido. No, es incluso una cuestión de tradición que nosotros hagamos de eso algo festivo. Entonces, creo que el hondureño en general es así. O sea, a nosotros nos va muy mal en muchos sentidos,
pero siempre estamos con ese gesto afable, con esa ganas de joder y de reírnos, incluso de reírnos de nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿por qué? Me da la impresión de que es porque ya nos dimos cuenta de que nada de lo que hagamos o digamos va a cambiar aquí. Y por lo tanto no nos queda más que reírnos. Jacques quiere hablar. ¿Yo? No. Sí, bueno, en esto quiero decir que esto de reírse, mofarse de todos, de sí mismo, es muy latinoamericano, ¿eh? Recuerdo un poeta argentino, pues que ya falleció en noviembre, decía que su mamá iba a los velorios y cuando regresaba decía, qué risa, todos lloraban. Así que, no, lo que quería decir antes, cuando se hablaba de la expansión de las iglesias evangélicas, hay también hubo un apoyo muy discreto, para no decir secreto, del Vaticano y de los gobiernos de derecha, bueno, todo lo que es derecha, para cazar, eliminar la teología de la liberación y era Claro. recuperar justamente clientes, ¿no? Que pues peligrosos que tenían justamente todos los sacerdotes y sobre todo en Centroamérica, ¿no? Con Sí. Romero, Cardenal, etc. Y esto fue una de las razones de la expansión, es que se dejó, evidentemente, pues fue una especie de brazo armado, ¿no? Del Vaticano, porque Juan Sí, Pablo II estaba totalmente de este lado. Sí. Aquí el gobierno sabe que apoyando directamente a una iglesia o al representante de una iglesia, está ganando un vocero con gran credibilidad entre la población. Digamos, el pastor evangélico que aparece representado con otro nombre en mi novelita esta, en realidad existe y es un hombre con mucha importancia, aunque con este gobierno actual no goza del favor, necesariamente son otros rivales suyos los que sí gozan de los beneficios, ¿no? Pero un pastor evangélico que esté aliado con el gobierno es un vocero del gobierno en las noches de los cultos religiosos, en las misas de los domingos, el cardenal aquí es un vocero del gobierno, eso es una vergüenza. Entonces, ¿cuánta gente en Honduras asiste a las iglesias y está en sintonía con la religión? Que son bastantes. Entonces, lo que diga el pastor o lo que diga el sacerdote, cuando es lo que prácticamente está diciendo el gobierno, pues entonces es lo que acepta la población sin replicar nada, sin discutirle nada. Si lo dice el pastor, si lo dice el sacerdote, yo me lo creo. Y claro, lo que dicen el pastor y el sacerdote es prácticamente lo que está diciendo el gobierno. Y esos son los que finalmente van a ir a votar. Y esos son finalmente los que no van a reaccionar cuando les estén poniendo la bota encima. Porque no, porque Dios no lo ve con buenos ojos. Sí. Muy bien. Voy a cortar la grabación pocos segundos y después volveremos con otro tema. Con la voz de la Con la de la voz, chica. sí, de la rubia. ¿Quién sabe?